Es aprobar si procede la propuesta presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre la ampliación del mandato de la MINURSO en el Sáhara Occidental. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Gracias. La misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, es la misión de pacificación de Naciones Unidas establecida mediante la Resolución 690 de 1991 del Consejo de Seguridad del 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo, tal como aceptaron el 30 de agosto del 88 Marruecos y el Frente Polisario, para preservar el alto el fuego y organizar un referéndum entre el pueblo saharaui que determinara el futuro estatus del territorio del Sáhara Occidental a través del derecho de autodeterminación. Según el plan de arreglo, el referéndum del Sáhara Occidental debería haberse celebrado en enero de 1992, siendo uno de los mandatos originales de la MINURSO identificar y registrar a las personas con derecho a voto. Sin embargo, no fue posible proceder de acuerdo con el calendario original debido a las continuas trabas impuestas por Marruecos, por lo que el censo tardó más de 8 años en completarse. Cuando la ONU lo publicó en el año 2000, Marruecos se negó a aceptarlo y continuó su política de incentivar a sus ciudadanos a mudarse al Sáhara Occidental para incrementar así sus opciones de éxito en una posible votación. Hoy, más de 20 años después, el referéndum todavía no se ha celebrado en ningún país del mundo. Reconoce al Sáhara Occidental como parte de Marruecos, pero los intereses de sus aliados hacen que Marruecos no sienta ninguna urgencia por encontrar una solución. Aun así, la ONU considera el Sáhara Occidental como el mayor territorio del planeta que todavía no ha sido descolonizado. La MINURSO sigue llevando a cabo las tareas de supervisión en la cesación del fuego, la reducción de las amenazas de las minas y las municiones sin detonar, así como el apoyo a las medidas de fomento en la confianza en la población. Sin embargo, en la actualidad, la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental es la única misión de mantenimiento de paz que no ha incluido en su mandato el seguimiento e información de las violaciones de los derechos humanos. Marruecos, que ha violado la legalidad internacional, ocupando ilegalmente al Sáhara Occidental, continúa perpetuando y violando de forma grave y persistente los derechos humanos de ciudadanos saharauis en presencia de la ONU, responsable del proceso de descolonización de la última colonia africana. Esta situación hace que gran parte del pueblo saharaui viva desde hace décadas en campos de refugiados construidos en mitad del desierto y otros siguen en su territorio original, pero bajo la ocupación marroquí. Diferentes instituciones europeas, parlamentos nacionales y el propio Parlamento Europeo han venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la misión de las Naciones Unidas desplegada en la zona monitorice el respeto a los derechos humanos del pueblo saharaui. Así, el 7 de febrero de 2013, el Parlamento Europeo aprobó su mandato para la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, celebrado en Ginebra el 25 de febrero, donde se solicitaba, además de una solución justa y duradera al conflicto mediante el ejercicio de un referéndum de autodeterminación, la libertad de todos los presos políticos saharauis. Por todo ello, la Asamblea Local de Izquierda Unida presenta al Pleno Ayuntamiento para su aprobación si procede la siguiente moción. Primero, solicitar al Consejo de Seguridad de la ONU la ampliación del mandato de la MINURSO, incluyendo la monitorización de las graves violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en el Sáhara Occidental. El segundo de ellos, suscribir el mandato del Parlamento Europeo de la 22ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y exigir al Reino de Marruecos la libertad de todos los presos políticos saharauis, incluido el grupo de los 24 presos de Den Izik, condenados por un tribunal militar marroquí, así como pedir la protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui, destacar la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y apoyar una solución del conflicto basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como establecen numerosas resoluciones de Naciones Unidas. Tercero y último, enviar el presente acuerdo al Ministerio de Asuntos Exteriores, embajador de Marruecos en Madrid, al presidente del Congreso de Diputados, al presidente del Senado, presidente del Parlamento Europeo y a la alta representación de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Como bien dicho en la exposición de motivos, la MINURSO, que tiene la función fundamental de garantizar la realización del referéndum en el Sáhara, que debió ser en 1992, se ha encontrado con la oposición del gobierno marroquí, se ha encontrado también con el beneplácito de la oposición de la ONU y, por supuesto, de España, que tiene mucho que decir. Ya en el año 2000 se intentó realizar este referéndum para lo que le corresponde de carácter internacional, porque es un derecho internacional, el derecho de autodeterminación, y fue paralizado. Por tanto, son 20 años de incumplimiento y 40 años de abandono por parte del Estado español. Hay que recordar por qué se realiza este referéndum. El Sáhara Occidental formaba parte
del territorio del Estado español. Era una colonia. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un espacio donde un Estado somete a otro y obtiene sus recursos. ¿Cuáles son los recursos fundamentales que estaba obteniendo el Estado español o sus empresas que estaban allí asentadas? Los fosfatos y, por supuesto, la pesca. En este caso, ese es el interés que tienen estos Estados en su sometimiento hacia el Estado saharaui. Bien. En este proceso, el derecho internacional marcaba que ninguno de los Estados, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ninguno de los Estados podía tener ninguna colonia sometida, ningún Estado sometido, ninguna población sometida. En este caso, España, que tenía la obligación de dirigir todo este proceso, se puso de espaldas del pueblo saharaui. A pesar de que se puede argumentar que la Marcha Verde fue un proceso que realizó Marruecos, declaró chantaje hacia el Estado español, posteriormente se ha demostrado que el propio Estado español estaba detrás de todo este proceso. Fue una vía de escape. En 1975 se procede a los Acuerdos de Madrid, que todo el mundo conocerá después de esta marcha, llamada de chantaje. Y en estos Acuerdos de Madrid lo que se dice es que el Estado español se compromete, porque es territorio suyo y porque el derecho internacional así lo marca, se compromete al comienzo de este referéndum y que lo va a guiar y que va a llevar a buen puerto todo este contenido y va a producirse la esperada independencia de este pueblo que le corresponde. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los Acuerdos de Madrid son el marco ideal que encuentra el Estado español para desentenderse, dejarlo en manos de Marruecos, porque así lo sabía y lo tenía asegurado, y por supuesto la ONU y Estados Unidos, que son los que deberían asegurar todo este proceso, también se desentienden y dejan al pueblo saharaui en manos de Marruecos, al igual que estaba antes en manos del Estado español. Y el conflicto armado que existe entre el Frente Polisario y Marruecos continuó su curso hasta 1991. Por tanto, el Estado español es responsable abiertamente de todo lo que ocurrió, del conflicto armado que continuó y las muertes que se sucedieron sobre el pueblo saharaui contra Marruecos. ¿Y por qué digo que España es responsable y que somos responsables también nosotros, los almonteños? Porque somos ciudadanos de este Estado. Y como ciudadanos de este Estado, que tiene la obligación internacional de intervenir en este conflicto y resolverlo favorablemente hacia el pueblo saharaui, somos nosotros quienes debemos de exigir a nuestro Estado que cumpla lo que le marcan las leyes internacionales, y por eso viene a este pleno. Es la propia ONU quien dice que España es la potencia administrativa de iure y como tal sigue siendo la responsable de conducir la descolonización. Es decir, que los acuerdos que se establecieron en 1975 no son válidos. España sigue teniendo la responsabilidad, el Estado español, el gobierno del Estado español ahora mismo en manos del Partido Popular, tiene la responsabilidad y el futuro en sus manos del pueblo saharaui. Y nosotros, como ciudadanos del Estado español, tenemos la obligación de presionar a este gobierno, como tantas otras cosas, a que así lo cumpla. Pero esto es una cuestión que nos viene a nosotros, a los almonteños, muy de cerca. Muy de cerca, ¿por qué? Porque aquí en Almonte tenemos una asociación, Rocío para el Sáhara, a la cual lleva actuando históricamente varias décadas, llevando alimentos. Cuando toca esa campaña de alimentos, si lleva alimentos será por algo, digo yo, ¿no? O sea, porque hay un aislamiento y hay un consentimiento de este aislamiento por parte del Estado español. Pero también acogen a niños en verano, hacen campañas, y eso nos hace a nosotros sensibilizarnos con la situación en la que vive. Y eso también nos hace a nosotros ver que somos, en cierta manera, responsables de lo que allí está ocurriendo. Si no, no estaríamos actuando ni intentando lavar la imagen del Estado español. Pero valga desde aquí decir que Izquierda Unida alaba la labor que esta organización de Rocío para el Sáhara viene realizando en el Almonte en las últimas décadas. Y, por supuesto, la FANDAS, que es la Federación Andaluza de Asociación del Sáhara, a nivel andaluz, ya ha planteado en su 14ª Asamblea la necesidad de intervenir y de conseguir la paz de una vez por todas en el Sáhara y de poner en marcha ese referéndum. Bien. Con la no intervención del Estado español, lo que hemos conseguido es poner en bandeja a Marruecos la explotación de sus recursos. Tenemos los fosfatos y, por supuesto, la pesca, el acuerdo pesquero que permite la explotación de esos recursos a bajo coste. Marruecos hace caja, no es su territorio, pero hace caja y nosotros se lo permitimos. Nuestro Estado negocia de esa manera tan sucia con Marruecos, obviando el derecho que tiene el pueblo saharaui. Pero también estamos permitiendo de forma indirecta la violación de derechos humanos. Se está persiguiendo, se está encarcelando, persecución política, se está asesinando, hay fosas comunes que se han descubierto de asesinato, todo eso lo estamos consintiendo nosotros de forma indirecta. Se ha permitido la construcción de un muro que aísla a la población de 2.720 kilómetros, eso se ha permitido también. Y, por supuesto,
el desmontaje de los campos de refugiados. No le permite el Estado marroquí, no le permite tampoco la ONU ni Estados Unidos, porque no intervienen, ni el Estado español, que se asienten, hacen campamentos para poder subsistir y hasta eso lo desmontan, los detienen y los procesa jurídicamente el Estado saharaui. Desplazamiento, hambre y violación de los derechos humanos, lo que está ocurriendo en el Sáhara, y es por lo que desde Izquierda Unida pedimos la intervención a través del organismo que debe hacer lo que es la ONU, a partir del Consejo de Seguridad de la ONU, para ampliar el mandato de la MINURSO, que debe encargarse, por supuesto, del referéndum de una vez por todas, y, por supuesto, también le pedimos a la MINURSO que incluya el seguimiento de los derechos humanos, que los denuncie y que se procese a quiénes son los culpables de los que están ejecutando, los que están violando estos derechos humanos del pueblo saharaui. Por lo tanto, y lo que venía diciendo anteriormente, desde Almonte, porque pertenecemos al Estado español, somos andaluces, tenemos una asociación aquí, este problema también nos toca muy de cerca y debemos darle la respuesta que se debe dar, apoyando esta moción. Gracias.